Hay 6 componentes que forman el robot. El primero son los eslabones. Estos son cuerpos rígidos que están interconectados por medio de articulaciones. Cada eslabón simboliza un elemento importante de la arquitectura del manipulador, ya sea un brazo para la posición, una muñeca para dar destreza o un efector final que realiza una tarea específica. También están los sensores. Estos son dispositivos capacitivos para captar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Son los encargados de recoger la información del entorno y enviarla al sistema de control para su procesamiento. Se pueden clasificar en dos tipos dependiendo de la función que realicen. Los sensores externos sirven para tomar datos del entorno del robot y los internos controlan el propio funcionamiento del manipulador. Los actuadores son dispositivos capaces de transformar la energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso. Buscan suministrar las señales necesarias a las articulaciones para producir un movimiento, y los más empleados son los actuadores eléctricos. También está la consola de control. Esta se encarga de analizar la información que mandan los sensores y tomar las decisiones, además de dar órdenes para que la realicen los actuadores. También están las articulaciones y estas son conexiones y siguen diversas trayectorias para completar una tarea específica. Hay 6 tipos de articulaciones. Está la rotacional, la prismática, la cilíndrica, la planar, la esférica o rótula y el tornillo. Y por último, se tiene la base, la cual no es más que un lugar donde se monta la estructura. El Teach Pendant es un tipo de interfaz máquina-humano, la cual está diseñada para la programación y la verificación de programas a ejecutar por parte de un robot industrial. En otras palabras, es un dispositivo el cual sirve para programar manualmente el movimiento de un robot. Una de sus características principales es que cuenta con un Deadman Switch. Al presionarse, al dejar de presionarse, el robot deja de moverse para prevenir alguna posible colisión entre programador y robot. Sin embargo, se realizaron diferentes estudios y se encontró que en una situación de emergencia es más común que el operario apriete con más fuerza dicha palanca, por lo cual se decidió agregar una tercera condición, y esta es que al presionar de manera desmesurada dicha palanca, el sistema lo interpretará como emergencia y se bloquearán por lo tanto los movimientos del robot industrial para evitar cualquier tipo de incidente. Ahora hablaremos cómo se crea un módulo o un programa en un robot KUKA. Primeramente se tiene que activar el interruptor gestor de servicio, seleccionando la opción T1 y después cerramos la llave. Más tarde debemos seleccionar la velocidad con la cual deseamos trabajar. Posteriormente se revisan y atienden los mensajes en caso de haber alguno. El cuarto paso es ir al botón de permisos en la parte de configuraciones. Después ir a grupos de usuario, experto y poner nuestra contraseña. Posteriormente se debe seleccionar una carpeta deseada, dar clic en un nuevo módulo y darle un nombre y después presionar Enter. Finalmente, el último paso es generar el movimiento y guardar la instrucción, y repetimos este último paso hasta que se termine de crear el programa. Los diferentes tipos de movimientos que se le pueden programar a un robot. Está el movimiento lineal, y este movimiento traza la ruta más rápida en cuanto a velocidad y eje entre los puntos introducidos. Cada articulación se mueve independientemente sin considerar el efecto del resto de las articulaciones. Al tener un perfil de marcha más elevado, se optimiza el tiempo de la posibilidad de definir las posiciones de forma incremental o absoluta. El movimiento lineal contempla el punto actual y el punto programado, y la trayectoria de aproximación se realiza por el interior. Y el movimiento circular utiliza el punto actual, el punto final y el punto auxiliar, además de que se puede ser arco abarcado. En este tipo de movimiento la trayectoria de aproximación también se realiza por el interior. Los tipos de servicios en los que se puede operar un robot es el T1, que es el manual con una velocidad reducida, el T2, que es el manual con una velocidad alta, el out, que hace referencia al automático, y también existe el out-ex, que es el automático externo. Los dispositivos de entrada-salida manejan la comunicación de información entre un sistema de procesamiento o automatización
y otros dispositivos dentro de una máquina. Hay dos tipos de entrada y salida: analógico, y esto se refiere a una señal eléctrica que representa elementos como el nivel de temperatura o la tasa de flujo, y también está el digital, y este utiliza señales que representan dos estados, como encendido y apagado o inicio y parada. Los módulos entrada y salida comunes del PLC pueden ser analógicas y o digitales. Con un sistema de entrada y salida analógico tradicional, se debe especificar el módulo de entrada-salida del campo correcto, los paneles eléctricos, la instalación, la alimentación, la distribución y la red. Debido a que el sistema de módulo ES generalmente está asociado con un PLC o algún tipo de controlador central, los usuarios y los constructores deben resolver toda la programación necesaria para que los sistemas se comuniquen. También los sistemas de entrada y salida tradicionales requieren habilidades especializadas y otra infraestructura de hardware, lo que podría elevar los costos de configuración. En los últimos años, los módulos de entrada-salida también se han vuelto más modernos y optimizados. Existe un movimiento hacia un módulo de entrada-salida estandarizado que se está convirtiendo en el módulo entrada-salida tradicional, que tenía una funcionalidad física y era específica del proveedor, y se está convirtiendo en una parte plug and play que se puede configurar rápidamente, además de ser inteligente. Cuando un dispositivo de entrada y salida estándar solo puede recibir datos de proceso y comunicación de señales de un sensor dentro de una máquina, los nuevos módulos ES flexibles o universales pueden proporcionar información sobre otra información acerca del entorno en el que vive el sensor. A lo largo de esta primera parte del semestre realizamos 3 prácticas. La primera consistió en escribir la palabra industrial utilizando el robot KUKA. Para lograr esto tuvimos que diseñar un acoplamiento para ponerlo en el fin del brazo. Lo diseñamos en SolidWorks y lo imprimimos con una impresora 3D. En esta primera práctica tuvimos algunos problemas, ya que al no estar todavía muy familiarizados con el TISH y con este robot con el que cuenta la universidad, tuvimos el problema de que muchas veces el plumón, la punta del plumón se sumía hacia adentro cuando dirigíamos el brazo a un sentido incorrecto. Entonces, nuestra segunda práctica consistió en escribir ahora la palabra equipo y el número 1. Entonces, con la experiencia que adquirimos en la primera práctica pudimos disminuir los errores que tuvimos en esa práctica. Por último, la última práctica consistió en lograr que el brazo formara una pirámide de cubos de madera. La pirámide consistía en 4 cubos, 2 eran las columnas, uno iba en la parte de arriba como formando un arco y el tercero iba hasta arriba, en la punta. El mayor inconveniente que tuvimos fue al momento de trazar la ruta para que el robot colocara la pieza que iba encima de los 2 pilares, ya que el movimiento que tenía que hacer el robot era alejarse mucho de la torre para no tirarla y luego irse acercando poco a poco. Entonces, como eran muchos movimientos, se nos olvidó en ciertas partes guardar las posiciones. Entonces, al momento de darlo en modo automático, el robot no respetó algunas posiciones y no colocó bien las piezas como lo habíamos diseñado.